Tengo el gusto de presentar de nuevo a Sabino Lucirica, viejo amigo, capitán de la Marina Mercante, historiador, investigador y bueno, pues creo que ha hecho un gran trabajo sobre el Cano que nos lo va a presentar ahora Arantxa. Sabino Lucirica, gran conocedor de la vida y misterios de Magallanes, de la figura de Magallanes y el Cano, y él nos va a disertar sobre la diferencia de personalidad entre uno y otro y por qué Magallanes fracasa, en cambio el Cano triunfa. Les voy a hablar sobre Magallanes y el Cano. La charla se llama Magallanes frente al Cano, el juicio de la historia. Nada más comenzar la charla se darán cuenta que no soy nada imparcial en este juicio, que detesto a Magallanes, al que considero un cruel ventajista personaje, y que admiro al Cano, en el que veo reflejadas las virtudes ancestrales del vasco: seriedad, honradez, compromiso y honor. Y al final me preguntarán, ¿y si eso fue así? Y así fue, ¿por qué se ha contado la historia de otra manera? Y la respuesta es porque se ha creado una verdad basada en una mentira fabricada por uno de los cronistas de aquel viaje, Antonio Pigafetta, Vicenza, Italia, 1480. Un hombre que adoraba a Magallanes y detestaba al Cano. Un hombre que, a pesar de estar navegando con el Cano año y medio, en la victoria y después de la muerte de Magallanes, no le menciona en su crónica ni una sola vez. A Magallanes le describe como un hacedor de milagros y al Cano no le menciona. Esta es una crónica del viaje de Pigafetta, y les voy a leer uno de los pasajes. El milagro de Magallanes. Un día el capitán general les dijo al rey y a otros hombres que, ya que eran cristianos, ¿por qué no quemaban sus ídolos, tal como le habían prometido, y por qué les hacían sacrificios con animales? Le contestaron que no lo hacían por ellos mismos, sino para que los dioses concediesen la salud a un enfermo que no hablaba desde hacía 4 días. Era el hermano del príncipe, el hombre más valiente y sabio de toda la isla. El capitán les dijo que quemaran los ídolos y creyeran en Cristo, y que si el enfermo se bautizaba, enseguida sanaría. Y si no sucedía así, tal como él decía, que al punto le cortaran la cabeza. El rey le contestó que así lo haría, pues creía verdaderamente en Cristo. De la mejor manera que pudimos, dice Pigafetta, hicimos una procesión desde la plaza hasta la casa del enfermo, en donde estaba sin poder hablar ni moverse. Lo bautizamos junto con 2 de sus mujeres y 10 hijos. Luego el capitán le preguntó cómo se encontraba y al instante habló. Y dijo que por la gracia de nuestro Señor se encontraba bien. Fue este un gran milagro que ocurrió ante nuestros ojos. Esta es la crónica de Pigafetta, una crónica totalmente subjetiva, y que lo que nadie termina de entender es cuál es el odio que le tiene a Juan Sebastián Elcano, del que no le menciona en un solo pasaje. Como digo, a pesar de haber estado con él navegando 1 año y medio desde la muerte de Magallanes en Mactán el 27 de abril de 1521 hasta el final, y no le menciona un solo momento. Es más, le considera un traidor, y en el juicio que se celebra en Valladolid el 18 de octubre de 1522 le acusa a Juan Sebastián Elcano de haberle abandonado. Hay otros testigos en ese juicio, que es en presencia del emperador, que dicen que no es así, sino que Magallanes ordenó que las naos eran 3 y permaneciesen apartadas de la isla para no poner en riesgo estas embarcaciones. Por lo tanto, Juan Sebastián Elcano se salva por los pelos, pero no por el interés que tenía Pigafetta de echar tierra sobre él. Y ahora les pido que borren de su mente mi opinión sobre Elcano y Magallanes, para que su juicio no se vea influenciado por mis palabras. Comienza un dramático viaje que duró 3 años, la mayor gesta viajera emprendida por la humanidad. El viaje no comienza en el momento de la partida, sino el Tratado de Tordesillas de 1494. El Tratado de Tordesillas de 1494 es un acuerdo del Papa Alejandro I, se hace con
bajo los auspicios de Alejandro I, bautizado como Roderick Jean Coll y de Borja, nacido en Játiva, Valencia, que luego sería el Papa Borgia. El Papa Borgia se junta a Juan II de Portugal, el monarca portugués, y a los reyes católicos, y con ellos pretende dividir el mundo en dos mitades. Han empezado las primeras escaramuzas entre ambas potencias navales. Son 2 años que Cristóbal Colón ha descubierto América, los barcos vienen cargados de riquezas, y sin embargo los portugueses inician la ruta de la India a través del Cabo de Buena Esperanza. Bartolomé Díaz ya lo ha doblado en 1488. Es el momento de poner paz entre estos reinos, ambos cristianos, ambos católicos, y que de esta manera se repartan el mundo entre los católicos. Esto parece un atrevimiento, tanto así que el rey Francisco I de Francia exclamó: ¿en qué lugar del testamento de Adán y Eva está escrito que el mundo tenga que repartirse entre España y Francia? Pues bien, el acuerdo de Tratado de Tordesillas propone hacer una línea meridiana, que ahí se ve que coge Brasil, y está redactado de la siguiente manera: que se haga y asigne por el dicho mar océano una raya o línea derecha de polo a polo, del polo ártico al polo antártico, que es del norte al sur, la cual raya o línea es señal se haya de dar de derecha, como dicho es, a 370 leguas de las islas de Cabo Verde. Es decir, ese meridiano que está ahí, que coge Brasil, está a 370 leguas, que son 2000 kilómetros, de las islas de Cabo Verde. Las islas de Cabo Verde están en el meridiano 14, en el paralelo 14 norte. Pues si trazamos 2000 kilómetros, efectivamente, más o menos por ahí irá el meridiano de Tordesillas, que corta América, dejándole Brasil a un lado y el resto para la corona española. Alguna vez nos hemos preguntado por qué los brasileños hablan portugués y el resto de naciones hablan castellano. Pues este es el origen. El Tratado de Tordesillas le da la parte de Brasil a Portugal. Ahora aquí se ve por dónde está el contrameridiano, por dónde está. Justo va por las Islas Molucas, que es Malasia, que es el archipiélago de Indonesia, y por ahí más o menos es donde está el antimeridiano. Pero entonces no se sabía, porque aunque se sabían los meridianos, no eran capaces de calcularlos en la mar. Los marinos solo se orientaban por la latitud. La longitud eran incapaces de conocer. Y así esa parte de Oriente no tiene interés para Castilla, sí la parte del Nuevo Mundo, y ahí están en continuas peleas, porque los portugueses continuamente están tratando de llevar el meridiano más hacia tierra para coger más tierras, incluso coger Uruguay, pero los castellanos españoles están continuamente peleando por ese meridiano de Tordesillas en América, pero no en el otro mundo, porque no tienen ningún interés para ellos, porque no se han descubierto las especias. Y así van las cosas hasta el año 1517, en que desembarca en Tazones, Asturias, el emperador Carlos I, con tan solo 17 años. Yo lo he descrito como un rey temeroso y acomplejado. Ha sido educado en los Países Bajos, allí le mandó su padre Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso, que muere con tan solo 28 años, dicen que envenenado por su suegro Fernando el Católico. Y este niño tiene 6 años cuando se queda huérfano y educándose en un país extraño. Cuando llega en esta expedición en 1517 con 17 años, no sabe castellano y se encuentra con un ambiente verdaderamente hostil. A la izquierda está el emperador Carlos I. Se encuentra con un ambiente hostil. ¿Por qué? Porque su hermano, que es 3 años menor que él, Fernando, es el preferido de las Cortes de Castilla para reinar. Él es un rey educado en el extranjero, que, como digo, no habla ni el idioma. Su madre, Juana, está recluida en Tordesillas. Su abuelo, Fernando el Católico, acaba de morir, y la corona está en manos del regente, el cardenal Cisneros, que está allí arriba. Bien, todos los que tienen algo que perder
en esta España. Por otra parte, su hermana Leonor está casada con Manuel I de Portugal, que también podía ser pretendiente al trono de España, porque la reina Leonor era la primogénita de Juana y de Felipe. Entonces se encuentra con un ambiente verdaderamente hostil, con una hermana casada con un pretendiente al trono, con un hermano 3 años menor que él, pero pretendiente al trono, con su abuelo recién muerto, con las Cortes de Castilla que le dan preferencia a su hermano Fernando, con su madre la reina Juana, que nunca deja de ser reina y está recluida. Pero a pesar de todo, todos los que tienen algo que perder en esa España van a su encuentro, y el encuentro se realiza en Aranda de Duero. A la derecha, el cardenal Cisneros sale desde Madrid y no consigue llegar porque tiene 80 años y está enfermo, y muere en Roa, Burgos, y no consigue encontrarse con el emperador. Pero sí se encuentra Juan Rodríguez de Fonseca, que es el secretario del Consejo de Indias, un hombre importantísimo, el que lleva los asuntos de India, los asuntos del Nuevo Mundo. Y se encuentra un personaje desconocido, pero importantísimo, Cristóbal de Haro. Los burgaleses dicen que Burgos tuvo una parte muy importante en este viaje, realmente sí que la tuvo, porque lo mismo el Juan Rodríguez de Fonseca era obispo de Burgos, secretario del Consejo de Indias, y Cristóbal de Haro era un judío afincado en Burgos, y no solo un judío hacendado y prestamista, sino que era el representante de los banqueros alemanes en España. Todos estos van a encontrarse con el rey, todos tienen que proponerle algo. Pero también irá Fernando de Magallanes y su amigo Ruy Faleiro, un geógrafo, un amigo íntimo de él. Yo a Magallanes le he definido como un jugador de ventaja, porque ya se ve aquí a ese encuentro con la ventaja que va. En una mano lleva ya, como se ve, yo pienso que ese pergamino que lleva en la mano es el mapa de su amigo Francisco Serrano, que es el que le manda un plano de las Molucas. Luego está Ruy Faleiro y luego está su mujer Beatriz de Barbosa. Pero vamos a hablar de la figura de Magallanes. Magallanes nace en Barbosa, al norte de Portugal, en el año 1480. Es hijo de una noble familia, eso no se lo vamos a quitar, y hay 4 poblaciones que se disputan el ser la cuna del nacimiento de Magallanes. Incluso Oporto, lo más probable es que fuera de Barbosa, donde está instalada una familia Magallanes de tiempo inmemorial. Llega a Lisboa con 10 años a la corte del rey Manuel I de Portugal. Al ser de una familia noble, mandan para que le eduquen en Portugal con 10 años. Llega a Lisboa en 1490 y entra en la escuela de náutica en 1500. Con 20 años entra en la escuela de náutica y geografía de Portugal, él ya viviendo en la corte, educándose en la corte como paje y criado, entra en la escuela de náutica de Portugal en el año 1500. No se sabe nada más de él hasta que en el año 1505, no sabemos si esos 5 años que está en la escuela de náutica le dan para que se diga que era un gran navegante, que yo no creo que lo era, porque no hay ninguna expedición que vaya sumando, ni un buque que vaya sumando, no hay nada, simplemente que estudia náutica desde el año 1500 hasta 1505, y que embarca en la flota de Francisco de Almeida, que con 22 barcos va a la conquista de la India, porque ya se ha pasado el Cabo de Buena Esperanza en 1488, lo ha hecho Bartolomé Díaz, y ahora Portugal se decide a conquistar la India. Pero claro, la India para los españoles era la India de Cristóbal Colón, porque Cristóbal Colón, cuando llega a América, piensa que ha llegado a la India, y por eso a los indígenas que trae les llama indios. En el año 1505 sale la flota de Francisco de Almeida con 22 barcos, y aunque sabemos que Magallanes está en la expedición, porque lo dice la crónica, no hay ninguna referencia a él en todo este viaje. Por lo tanto, sí que va con Francisco de Almeida, sí que va a la India, pero no hay más referencia de él. Se dedica a las conquistas
allá en la India, las conquistas de los territorios. Por eso digo yo que es un conquistador realmente. Él se manifiesta como un conquistador efectivo y llega hasta Malasia, hasta Malaca, pero no llega a las Molucas. Él no conoce las Molucas. Cuando se presenta en España ante el emperador y le habla de las Molucas, él no ha estado nunca, sino que ha estado su amigo Francisco Serrano, que le mandará este mapa. Regresa herido y rico a Portugal en 1510, y el emperador Manuel I, en cuya corte ha estado, le da un nuevo cometido, y es pacificar las tierras de Marruecos, los asentamientos portugueses en Marruecos. De allí viene herido y cojo y convaleciente de nuevo a Lisboa. Es cuando recibe esa carta, ese plano que aparece ahí, de su amigo Francisco Serrano, que le sitúa las Molucas, y hay que tener atención, le sitúa en el meridiano, en el paralelo cero. Las Molucas están en el Ecuador. Pues bien, desde 1510, 1511, que ya regresa herido a Portugal y que recibe este plano de Francisco Serrano, él le entra la idea, le viene la idea de ofrecerle el viaje a las Molucas al emperador, al rey Manuel I de Portugal, por un camino más corto, por el camino descubierto del Nuevo Mundo por Colón, bordeándole por la parte del sur. Él cree que el camino será más corto, porque el camino de la Vuelta de África es larguísimo. Cree que será más corto porque no sabe la inmensidad del Océano Pacífico. Entonces el rey Manuel I de Portugal no tiene buenas referencias de Magallanes. Las referencias es que es un cruel conquistador y que incluso en Marruecos ha vendido esclavos en su beneficio. Por lo tanto, le deniega el proyecto. Le deniega el proyecto a Magallanes. Magallanes, resentido, estamos en 1511, resentido, regresa a España o a Castilla y se naturaliza castellano o español y se cambia el nombre por Fernando de Magallanes. A partir de entonces ya no será Fernando de Magallanes, será Fernando de Magallanes. Y con este nombre, él se presenta en Sevilla, que sabe que Sevilla es el centro del universo. La Sevilla del descubrimiento, aquella que está ahí arriba, es el centro del universo. Ahí se presenta, pero como digo, es un jugador de ventaja y lo primero que quiere hacer es situarse. Pues ¿con quién mejor situarse que con Beatriz de Barbosa, que es la hija de Diego de Barbosa, que es alcalde de los Reales Alcázares de Sevilla? O sea, él va a Sevilla y ya encuentra el camino de situarse, casarse con uno de los hombres más influyentes, casarse con su hija Beatriz de Barbosa y presentarse ahora sí ante el emperador con fortuna. También se hace amigo de Juan de Aranda, que era el factor de la Casa de Contratación de Sevilla, otro burgalés, y ya con estas cartas de presentación, con estos tres ases en la mano, casado con Beatriz de Barbosa, Ruy Faleiro, que es su amigo, geógrafo y cartógrafo, y el plano de su amigo Francisco Serrano. El emperador le da audiencia en Aranda de Duero, junto a los anteriores que hemos visto, le escucha embelesado, tan así que Cristóbal de Haro, el judío prestamista y millonario, se quiere hacer él solo cargo de este viaje. Al emperador en principio le parece bien, pero luego se da cuenta de que corre un enorme riesgo en dejar en manos privadas y solo le permitirá a Cristóbal de Haro que participe con la quinta parte del coste de la expedición. El coste de la expedición es de 8,5 millones de maravedís, aproximadamente 4 millones de euros actuales. Se compran 5 barcos de segunda mano, se les equipará y pertrechará para 2 años.
y irán 234 tripulantes. Se arma en el muelle de las Muelas, que está ahí arriba en Sevilla, y ahí comienza ya el pertrecho de la flota. Hasta ahora no hemos hablado de Juan Sebastián Elcano, ahora hablaremos. Una de las naos, la Victoria, la que finalmente completará el viaje, tiene que para nosotros una mención especial, porque es una nao vasca. Una nao posiblemente construida en Guetaria, en Zarautz, posiblemente construida en Zarautz, y propiedad de Domingo de Apayúa de Ondarroa. Su hijo, Pedro Arizmendi, está en Sevilla cuando le embargan esta nao llamada Santa María entonces. Y tengo aquí, este es un libro que he hecho de todo lo que vamos a hablar ahora y muchas cosas más, con documentos importantes, que no está a la venta, por eso no les voy a insistir mucho. Y dice así la carta, dice así la orden de embargo de esta nao Santa María: jueves 23 días del mes de septiembre del año 1518. Sepan cuantos esta carta vienen, como yo, Pedro de Arizmendi, hijo de Domingo de Apayúa, vecino de la villa de Ondarroa, que es en el condado de Vizcaya, por mí y en nombre y en voz del dicho Domingo de Apayúa, mi señor padre, el por virtud del poder que de él tengo, su voluntad del cual es este, se sigue. Digo que por cuanto vos, los señores jueces oficiales de la Casa de Contratación de Islas del Mar Océano, por sus altezas que estéis y residís en la ciudad de Sevilla, me habéis tomado a mí, ha dicho mi padre, una nuestra nao nombrada Santa María, para servicio de la reina y del rey su hijo. Y hay que tener en cuenta, este es un detalle importante, porque hay que tener en cuenta que la reina Juana nunca dejó de ser reina y siempre firmó los decretos reales acompañado con la firma de su hijo. Por lo tanto, la nao Santa María es embarcada a Domingo de Apayúa. Se le rebautiza como la Santa María la Victoria, en honor a una imagen de Santa María la Victoria que está en la iglesia, en el convento de los Mínimos, en el barrio de Triana de Sevilla, y que es la patrona de Málaga, y con ese nombre, como Victoria o Santa María la Victoria, se hará junto a las otras naos, se hará a la mar. Pero por lo tanto, un dato importante: la Victoria era una nao vasca. Junto a esta nao irán, bueno, hay que decir que inmediatamente de firmar las capitulaciones, bueno, los acuerdos de Aranda de Duero luego son rubricados en las capitulaciones de Valladolid. Solo 4 meses después, en marzo de 1518, se firman las capitulaciones de Valladolid. Las capitulaciones son una cesión excesiva de un rey temeroso como era el emperador Carlos I, y le cede excesivamente a Magallanes, porque le da el gobierno de todas las tierras conquistadas, le hace capitán general de toda la flota y le da el 5% de todas las ganancias en los próximos 10 años. Cuando esto se ha firmado, pues la parte española de esta expedición ve que se está dejando mucho en manos de un portugués desconocido, y sobre todo el obispo Juan Rodríguez de Fonseca, que era un hombre pues que tenía mucha influencia, se da cuenta, y todos los nobles se dan cuenta, de que se ha dejado la empresa en manos de un portugués desconocido y de un geógrafo, Ruy Faleiro, también desconocido. Hay que decir que es casualidad que Ruy Faleiro no fue en el viaje, porque se volvió loco durante el tiempo del armamento de las naos en Sevilla y lo tuvieron que dejar en tierra. Por lo tanto, Magallanes se enfrentará a esta aventura sin su geógrafo, sin su hombre de confianza, y así ocurrirá lo que ocurre. El obispo Fonseca quiere contrarrestar este enorme poder que le ha dado a Magallanes y pretende dar, y así lo hace, dar el mando de las naos a nobles españoles, desconocedores de la navegación, pero nobles españoles. En la Trinidad, que es la nao capitana, irá Magallanes. En la San Antonio irá Juan de Cartagena. Juan de Cartagena es un noble de Cartagena, que se dicen que es sobrino del obispo Fonseca, aunque más bien parece que era su hijo, porque se llama Juan de Cartagena, que había nacido en Cartagena, y de Burgos. Esos son apellidos que se le dan a la gente de padres desconocidos, ¿no? De Cartagena y de Burgos.
Pues Cartagena, porque había nacido en Cartagena, y Juan Rodríguez Fonseca era el obispo de Burgos. Bueno, pues este llevará el sello del emperador, le nombra veedor real, casi en una categoría semejante a la de Magallanes. Es el veedor real, el notario, el que lleva el blasón del rey. En la Victoria Luis de Mendoza y la Santiago Juan Serrano. Es decir, el obispo Fonseca y los nobles españoles tratan de contrarrestar el enorme poder, el enorme mando que le han dado a Magallanes, nombrando capitanes a gente inexperta, pero son nobles y son gente de su confianza. Y como digo, el de mayor importancia, Juan de Cartagena. También, otro desconocido, Gonzalo Gómez de Espinosa de los Monteros, 1480, el alguacil mayor de la flota. La guardia de Espinosa, la guardia de los Monteros, siempre ha sido la guardia de los reyes, y este era el alguacil mayor. Pues no encuentra mejor Carlos V que enviar al alguacil mayor como la autoridad máxima de la flota. Entonces ya parece que está contrarrestada el efecto Magallanes, el efecto portugués. Y ahora vamos a hablar de Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano nace en 1476, es 4 años mayor que Magallanes. Es el primogénito de una familia de 8 hermanos, 2 mujeres, 7 hermanos sobreviven, 2 mujeres, 5 hombres, 1 clérigo y 4 marinos. El mayor es Juan Sebastián Elcano, que queda huérfano bien joven, y se hace cargo de una nave de 200 toneladas que tenía su padre, y lo alquila al cardenal Cisneros, lo alquila o le embargan, no se sabe, pero está al servicio del cardenal Cisneros en las luchas en el norte de África, en Orán y en otras luchas. Él ha navegado mucho por el Mediterráneo. A cuenta de que los reyes pagan tarde, mal y nunca, pues termina teniendo una deuda de 500 ducados que no puede, 500 ducados le deben a él, el cardenal Cisneros, y él tiene una deuda de 100 ducados en pertrechos y provisiones al duque de Saboya. O sea, él se está pertrechando el barco, poniéndolo al servicio del cardenal Cisneros, y nunca cobra los 500 ducados que le deben. Pues bien, se presenta en Guetaria Pierluca Cercarini, que es un vasallo del duque, y le viene a reclamar los 100 ducados que le debe. Juan Sebastián pues se encuentra entre la espada y la pared, le entrega el barco y tiene que salir huyendo ante las amenazas del duque de Saboya de que le debe y que le va a demandar. Pues no tiene peor idea que entregarle un barco que vale mucho más. Solo la deuda que tenía con la corona era de 500 ducados, lo entrega por 100 y sale huyendo. Juan Sebastián tendría 38 años. Para entonces no se había casado, se había unido a María Hernández de Hernialde y tiene un hijo, Domingo, que será el que pelee por la herencia de Magallanes porque es su único heredero. Sale huyendo con 38 años en un barco de Motrico y se presenta en Sevilla 5 años más tarde, es decir, en 1519, se presenta en Sevilla con 43 años. Allá en Sevilla, seguramente refugiado en tugurios y tascas con los de su tierra, con Juan de Acurio, que es bermeano, se mete en esta expedición que va a salir. Es la mejor manera de salir huyendo, aunque por los pagos que hace la casa de contratación, y he tenido yo acceso a los pagos, lo hacen con su verdadero nombre, es decir, no está ya con un nombre oculto. Él se llama Juan Sebastián del Cano y así le están, durante el tiempo del armamento, le están pagando todos los meses. Hay que decirle que les pagaban durante el armamento y que luego les daban un adelanto de 6 meses cuando la flota se hacía a la mar. Por lo tanto, esta gente salía a la mar no sin nada, la corona les hacía un adelanto de 6 meses que mandarían a sus familias y así salían a la mar. Durante el armamento, Juan Sebastián está de contramaestre en la Concepción, pero pronto se ve sus dotes de marino y sale como maestre. Maestre es el número 2 de las embarcaciones. Está el capitán Gaspar de Quesada y luego está el maestre, que es el que gobierna el barco. Hay 3 cronistas en esta expedición que nos contarán lo que ha pasado. Uno, Antonio de Pigafetta, otro Francisco de Albo, que es de Rodas, Grecia, y otro Ginés de Mafra, que es de Jerez.
Si hubiera sido solo por Pigafetta, pues seguramente a Elcano pues le hubieran colgado. Pero gracias a que está fundamentalmente Francisco de Albo y Bustamante, el contable de la flota, es que se salva en ese juicio sumarísimo que tiene en 1518 en Valladolid. Bueno, pues ya sabemos, hemos hablado ya de Juan Sebastián Elcano y de Gonzalo de Espinosa, y salen los barcos del puerto de Sevilla, del muelle de las Muelas, llegan a Sanlúcar de Barrameda, están hasta el 20 de septiembre de 1519, están un mes en Sanlúcar, no se sabe muy bien por qué, si es porque no son capaces de cargar todos los barcos y bajar el Guadalquivir con los barcos cargados y se tienen que pertrechar en Sanlúcar. El caso es que están en Sanlúcar y de allá salen el día 20 de septiembre de 1519. Llegan a Tenerife, hacen escala en Tenerife, cogen agua, provisiones, fruta e inician la ruta. La ruta, para los que hemos navegado, tiene que ser horrorosa porque el Atlántico es muy grande y muy negro durante las noches, y seguir a un convoy de 5 naos pues es muy difícil, solo siguiéndolos por el fanal o por la luz de popa, que es un fanal de hoguera, y seguir esto durante la noche, no acercarse demasiado para que los barcos no se choquen, pero no alejarse demasiado para no dejar de verse, pues tiene que ser dramático, ¿no? Entonces la navegación que hace Magallanes es bastante sencilla. Aquí Magallanes es, en lo que yo he investigado, en el único momento que se hace navegante. O sea, esto que dicen que es un gran navegante, pues no era un gran navegante, no era nada, era un cruel conquistador. Entonces se hace navegante aquí, es capitán general de la flota y sale como capitán de esta flota de Sanlúcar de Barrameda. La navegación que lleva por el continente africano es muy sencilla, va costeando siempre la tierra por babor, dejada Canarias, pasa entre las islas de Cabo Verde de dominio portugués y la costa, y cuando llega ya a Ghana, donde empieza el Golfo de Guinea, ya coge la ruta del Atlántico. Coge la ruta del Atlántico y llega al Cabo de San Agustín en noviembre de 1519. Habían pasado 2 meses. Esto sí que es bastante meritorio porque no se desvía demasiado. Bien que se van gobernando por la latitud, y cuando vamos hablando de ir a América y manteniendo la latitud, es fácil dar con el Cabo de San Agustín, cuya latitud es conocida, por lo tanto no tiene más que ir buscando la latitud y navegando hacia el oeste. Pero claro, eso con la fuerza del viento y las mareas, que no son como los barcos de ahora. Pero bien, llega al Cabo de San Agustín y después sabe que no puede entrar en tierras portuguesas, porque eso es lo que dice el Tratado de Tordesillas, dice que el mundo está dividido en 2 partes y que nadie, ni una de las 2 partes, puede entrar en los dominios del otro, aunque sí pueden navegar. Hay que decir también, y se me ha olvidado, que cuando presenta este proyecto al emperador Carlos I, él le dice, sin saberlo, que las Molucas han caído del lado español. Es decir, veamos la estrategia de Magallanes. Cuando habla con el rey Manuel I de Portugal, le dice, vamos a ir a las Molucas, que son portuguesas, a través de la ruta de los españoles, que es más corta, y cuando habla con el emperador Carlos I, le dice, las Molucas han caído del lado castellano o español, y vamos a ir sin tocar el puerto portugués. Eso es lo que le ordena el emperador Carlos I, que no tiene ningún gusto en enfrentarse con el rey de Portugal, su cuñado, Manuel I, y así se hace, así va la navegación, sin tocar terreno portugués. Pero cuando llegan a Brasil, tienen que tocar. Por lo menos Magallanes decide tocar, y entra en Río de Janeiro. Tiene suerte, porque en Río de Janeiro no le ocurre nada, le podía haber ocurrido porque era terreno portugués. Ese es el primer fallo de Magallanes, entrar en territorio portugués, pero no le ocurre nada, sino que se aprovisionan, cogen fruta, todo va muy bien, y siguen navegando hacia el sur. Segundo error de Magallanes. El segundo error de Magallanes es entrar en la desembocadura del Río de la Plata y confundir con el sur del continente. Bien, es verdad que la desembocadura del Río de la Plata tiene 300
230 kilómetros de ancho y un embudo de 247 kilómetros. Es una desembocadura muy grande, y en esos 230 kilómetros Magallanes cree que ha encontrado el fin del continente americano. No se da cuenta que el agua es dulce, y cuanto más se va adentrando es más dulce, y se va adentrando y es más dulce, hasta que ya se da cuenta que por ahí no va a ninguna parte y tiene que regresar. Ha perdido 13 días en ese empeño. Ya está empezando a cundir el desánimo entre la parte española del viaje, porque contra la orden de las ordenanzas del emperador en su artículo 3, Magallanes no participa para nada de la parte castellana con sus intenciones. Y traigo aquí los apuntes para que sepamos y analicemos luego la figura de Magallanes y le podamos juzgar. Las ordenanzas, en su artículo 3 dice: y que todo lo que hubierais de hacer, en aquello cuanto que toque a nuestro servicio, lo hagáis tomando el parecer de dichas personas y con su acuerdo, y siendo todos juntos y conformes para ello, sobre todo vos encomiendo la conformidad de entre vosotros. Esta es la ordenanza que le da el emperador, y estas no son bromas. Cuando un emperador te dice esto hay que cumplirlo. Pues ahora veamos lo que escribe Pigafetta. Pigafetta, el fan de Magallanes, dice: el capitán general Fernando Magallanes había decidido emprender tan larga navegación por el mar Océano sin decir a ninguno de sus hombres la naturaleza del viaje que quería hacer, para que no le distrajeran en la preparación por algo tan grande y maravilloso como llegar a realizar con la ayuda de Dios. Por ello los capitanes que le acompañaban le tenían gran odio, no por otro motivo, sino porque él era portugués y ellos españoles. Pero esto no es así. Esto lo dice Pigafetta, pero esto no es así. Tenía la orden de participar de todos sus proyectos con los capitanes españoles y no les comunica nada en absoluto. Llega en el mes de marzo a la bahía de San Julián, en el sur de Argentina, y él por su cuenta decide pasar el invierno austral allá y estar desde marzo hasta octubre. Él entiende que las mares son desfavorables en ese paso del Cabo de Hornos, ya empieza a tener malos tiempos, el tiempo es frío, y ya en marzo él por su cuenta decide estar allá 5 meses. El desánimo se llena en la parte española, que no sabe ni por qué hace ni lo que va a hacer, y ahí está el nudo gordiano de la expedición en el motín de la bahía de San Julián. Ocurre el 1 de abril, la gente está desmoralizada, está sin comida y sobre todo no es partícipe de los proyectos de Magallanes. Pues bien, se revela la Concepción al mando de Gaspar de Quesada y con Juan Sebastián Elcano como maestre, la Santiago con Juan de Cartagena, el Vedor Real y la Victoria con Luis de Mendoza. Se rebelan, Magallanes ordena hacer una misa en tierra y estos ya empiezan por no ir a misa y a preparar el motín. Magallanes sospecha y se prepara para contrarrestar. Él está en la Trinidad junto a Gómez de Espinosa, personaje importantísimo, como hemos dicho, en esta expedición, el alguacil mayor, y en la San Antonio está Juan Serrano. Pues bien, le ordena a Gómez de Espinosa que vaya con una chalupa a la Victoria, donde está Luis de Mendoza, y que le diga que sí, que de acuerdo, que se aviene a razones y que sí, que desiste del viaje y que incluso va a tratar con todos los componentes de estudiar el regreso a España. Eso es falso, es una ardiz que utiliza él, y va Gómez de Espinosa junto con una guardia y llevan las armas ocultas. Llegan a la Victoria y nada más entregarle este escrito, que es falso, en cuanto Luis de Mendoza se pone a leer el escrito, el alguacil mayor le mete un cuchillazo en el cuello y le deja malherido. La gente que ha acudido con él, con el alguacil mayor, se hace cargo de la nao Victoria y se juntan a la Trinidad y a la San Antonio, ya son 3 contra 2, y se ponen cerrando el paso de la bahía de San Julián. Solo les queda a Gaspar de Quesada y a Juan de Cartagena combatir a cañonazos con las otras 3 naos que están en la boca, y las otras también están preparadas para repeler el fuego y no se atreven y prefieren desistir. Piensan que con la autoridad que llevan del emperador no les va a ocurrir nada.
Pues bien, Magallanes no solo les condena a muerte a él y a otros, a ellos y a otros 40, sino que a Gaspar de Quesada y a Luis de Mendoza les corta la cabeza. A Gaspar de Quesada le manda que le corte la cabeza a su propio criado, le corta la cabeza a Luis de Mendoza, les descuartiza, que les desmembra, y a Juan de Cartagena, que no se atreve a hacer lo mismo con él porque es el notario real, el vedor del rey, le abandona en la Patagonia con su confesor Pedro Reina y un atillo de alimentos. Es decir, le da la muerte, pero más lenta. Y también ordena la muerte de 40 tripulantes, pero claro, 40 tripulantes es la tripulación de una nao. Entonces, el resto, no él, el resto de los tripulantes, cuenta Juan Sebastián Elcano, que se opusieron a la ejecución por considerar que se ponía en riesgo toda la expedición. Entonces, Magallanes pues lo piensa y les perdona la vida. Ahí arriba está representado el motín de San Julián, ahí rezando, implorando los perdedores, y Magallanes soberbio frente a ellos. Bueno, pues aquí da una muestra más de la crueldad. Bueno, la expedición sigue adelante y el día 1 de noviembre han pasado todo el invierno austral, todo hasta octubre, en esta bahía de San Julián, y el 1 de noviembre embocan en el Cabo de Todos los Santos, llamado así porque es descubierto el día 1 de noviembre. El estrecho que se llamará más tarde el Estrecho de Magallanes. Tardan 28 días en pasar ese estrecho, pero antes de pasar el estrecho, una de las naos, la Santiago, encalla y se hunde, y la San Antonio regresa a España. La San Antonio regresa a España al mando de un portugués Esteban Gómez, que le detesta a Magallanes, y regresa a España y le da cuenta al emperador de lo que ha ocurrido. La primera intención del emperador es encarcelarle, y le encarcela, pero los otros testigos le dan cuenta de la crueldad, de cómo han ocurrido las cosas en la bahía San Julián, y el emperador deja de pagar la asignación mensual que tiene Beatriz de Barbosa, la esposa de Magallanes, a partir de ese momento. Es decir, ¿cuál hubiera sido el final de Magallanes si Magallanes regresa? Ha descuartizado a nobles castellanos, al vedor real la ha dejado en la Patagonia abandonado con un cura. ¿Cuál hubiera sido el final de Magallanes si regresa? Desde luego, el emperador ordena, porque está en las cuentas del Archivo de Indias, ordena que se deje de pagar a Magallanes. Y en abril, en el mes de abril, Magallanes ya, su esposa, Beatriz de Barbosa, ya no cobra. Tardan 28 días en pasar ese estrecho de Magallanes, y en el día 23 Magallanes escribe una carta que la tengo aquí, en este maravilloso libro que no van a poder tener ustedes. Y yo le llamo La soledad de Magallanes. Y atiendan por favor a la carta. Yo, Fernando Magallanes, caballero de la Orden de Santiago y capitán general de esta flota que su majestad envió para el descubrimiento de las especies, os hago saber a vos, Duarte de Barbosa, capitán de la Victoria, de los pilotos, maestres y contramaestres, que he entendido que os parece a todos un grave problema el que yo esté decidido a seguir adelante, porque os parece que el tiempo es poco propicio para este viaje que estamos haciendo. Y en tanto cuento que soy un hombre que jamás rechazo la opinión o el consejo de nadie, para mí esta carta es un ejercicio de cinismo de Magallanes. Antes bien, que todos mis asuntos son discutidos y comunicados a todos en general, sin que persona alguna sea afrentada por mí, y puesto que a causa de lo sucedido en el puerto de San Julián, con respecto a la muerte de Luis de Mendoza y Gaspar de Quesada, y el confinamiento de Juan de Cartagena y Pero de Reina el clérigo, vosotros, por temor, desistís de contarme y aconsejarme todo lo que pueda pareceros mejor para el servicio de su majestad y el buen gobierno del emperador y rey nuestro soberano, y veis contra juramento y debido homenaje que me habéis ofrecido, por lo que os mando, en nombre de dicho soberano
y en el mío ruego y encargo que con respeto a lo que creáis y que sea mejor para nuestro viaje, tanto por seguir adelante como para volver atrás, me deis cuenta, cada uno vuestra opinión por escrito. Bueno, Magallanes, que se ha revelado como un cruel... Bueno, ya estoy cansado de decirlo. Les pide a sus subordinados que por escrito le digan lo que no les parece bien de lo que está haciendo. Por supuesto, que nadie le diga nada. Continúa la ruta, salen el 28 de noviembre y se encuentran con un océano Pacífico, que es verdaderamente pacífico. Había sido bautizado como Mar del Sur por Vasco Núñez de Balboa, pero él le bautiza como Mar Pacífico. Es un mar verdaderamente pacífico y comienza la ruta. Comienza la ruta y llegan el 9 de marzo a Gilolo. Gilolo es una isla en las Filipinas. Y aquí viene la segunda parte de la cuestión, la segunda parte a analizar. ¿Por qué Magallanes llega a las Filipinas, que está en el meridiano 14, sabiendo por el plano de su amigo Francisco Serrano que las islas de las Molucas, las islas de las especies, el Dorado, la isla del Oro, estaban en el meridiano? Él sigue navegando y llega a Gilolo el 9 de marzo. El 7 de abril llega a Cebú y allá se encuentra con Humabón, que es el cacique local, que se dice que es súbdito del rey de Portugal. Inmediatamente le dice que no, del rey de Portugal nada, que el más poderoso es el rey de España. Entran allá en la isla de Cebú con todas las banderas al aire y dando cañonazos, y aquella gente impresionada pues dice nada, pues soy súbdito del rey de España. Y les hace cristianos a todos, no tiene otra obsesión que cristianizar. Lleva ya una cruz enorme de 4 metros, la coloca ya en la parte más alta del pueblo y se dedica a cristianizar a todos. Unos pone Carlos, a otros Juana. Realmente les está sometiendo a todos ellos. Está ahí no mucho tiempo hasta que este Humabón le dice que un enemigo suyo, Lapu-Lapu, un cacique de una isla, de la isla de Mactán, que está a solo 5 millas, pues que no se somete al rey de España y que no se somete a la voluntad de Dios, y que convendría ir a cristianizarle. Es una trampa que le tiende a Magallanes, y Magallanes cae. Y el 27 de abril desembarca en la isla de Mactán. Lleva las 3 naos que le quedan, porque hemos dicho que la San Antonio ha regresado a España, la Santiago se ha hundido. Con las 3 naos llegan a la isla de Mactán, pero tiene la mala fortuna de que la playa está llena de coral y tiene que dejar las naos alejadas de la playa. Manda 2 chalupas con 40 hombres fuertemente armados, él también va, pero esta playa rodeada de coral no permite que las embarcaciones se acerquen a la playa, y tienen que dejar, según cuenta Pigafetta, a 2 tiros de ballesta. Es decir, los hombres llegan con el agua al cuello, con la pólvora húmeda, cargados con las corazas y las armas, y les están esperando en la playa Lapu-Lapu y todos sus guerreros. Bueno, la lucha es desigual y Magallanes muere, como se ve ahí, el día 27 de abril de 1521. Juan Sebastián Elcano no ha ido, él sigue estando en la Concepción, está enfermo y no ha ido, o sea que a pesar de que Pigafetta le acusará de no haberle socorrido, primero recibe la orden de que las naos permanezcan alejadas, y segundo, Juan Sebastián Elcano se encontraba enfermo. Aparte que Juan Sebastián Elcano pues tampoco era nada, era el maestre. Bien, ahí muere Magallanes en Mactán, en Filipinas, sin haber conseguido llegar a su destino. O sea, no solo no llega a la mitad, sino que no llega ni a su destino. Entonces, el cacique Humabón, que ya está un poco cansado de tantas cristianizaciones y tantos sometimientos y tanta quema de ídolos, cuando regresan estos de esta escaramuza fallida, les está esperando y les pretende dar una cena de agasajo.
van 40 tripulantes y les prepara una trampa donde les envenena y les mata. Desde las embarcaciones, desde las naos, oyen los gritos de pidiendo auxilio, pero son incapaces de ir a socorrerles. Es decir, Humabón se ha cansado ya de bautizos y sometimientos y termina con esta parte de la expedición. Aquí termina el negro destino de Magallanes y casi de la expedición. Hay otro error histórico que dice que Juan Sebastián Elcano toma el mando de la flota a la muerte de Magallanes, y eso no es cierto. El mando de la flota la toma Gómez de Espinosa, que era el alguacil mayor. Les quedan 3 naos y solo 100 tripulantes. Tienen que destruir una de ellas y destruyen a la Concepción, que es la que está en peores condiciones. En la Victoria se queda Gonzalo Gómez de Espinosa, el alguacil mayor, y Juan Sebastián Elcano, y en la Trinidad Juan López de Carvalho, un marino portugués. Bien. Ahora sí que inician el camino de las Molucas. Tienen que bajar al Ecuador y encontrar las Molucas. López Carvalho enseguida da síntomas de desvarío y le destituyen. Gonzalo Gómez de Espinosa pasa a la Trinidad y Juan Sebastián Elcano pasa a la Victoria. Llegan a Tidore llegan a Tidore ya sí en las Molucas, y aquí han pasado 2 años, es noviembre de 1521, han pasado 2 años, la gente pues está diezmada, solo quedan 100 de aquellos 234, pero en las Molucas tienen un buen recibimiento, son bien tratados por el sultán Al-Mansur, que les considera amigos. Estos ya no pretenden cristianizarle, ni pretenden someterle, sino que pretenden hacer el intercambio. Y tanto la Trinidad, al mando de López Gómez de Espinosa, como la Victoria, al mando ya del Cano, cargan de 24 toneladas de especias cada una y se preparan para iniciar el regreso. Ahí arriba están las Molucas y abajo la despedida, porque la Trinidad, en el momento de partir, que es el 21 de diciembre, hace aguas. De abajo, de Augusto Ferrer Dalmau, que a mí no me gusta nada, está en el Museo Naval de Madrid. Augusto Ferrer Dalmau es un excelente pintor y para mí me parece el cuadro peor que ha hecho. Bueno, pues ahí está, en el Museo Naval de Madrid, se hizo a encargo del ministerio y se llama Fuimos los primeros. Y ahí está, lo he visto en la exposición referida a Juan Sebastián Elcano. Bueno, este es el momento de la despedida de Tidore. Entonces Elcano ya se hace cargo de la nao Victoria con 47 europeos, porque hay que decir que no todos eran castellanos. En esa expedición iban castellanos, iban españoles, iban griegos, la mayoría son andaluces, luego vascos, hay griegos, hay castellanos, hay alemanes, ballesteros alemanes, en fin, era una armada perfectamente organizada. Bueno, pues con 47 europeos y 13 indígenas, inicia el regreso el 21 de diciembre de la Victoria y le deja la Trinidad en Tidore, reparando, sacan toda la carga. Al-Mansur, el cacique, les da los suficientes carpinteros para reparar, y la Trinidad, por decir entre paréntesis, tendrá un triste final, porque la Trinidad al mando de Gómez de Espinosa no consigue regresar, porque Gómez de Espinosa, un hombre tan firme en sus creencias y tan obediente al emperador, no es capaz de coger la ruta que va a coger Juan Sebastián Elcano, que es la ruta portuguesa. Él no se atreve ni por nada a hacerlo, sino que intenta hacer el tornaviaje, es decir, regresar contra América, pasar el Pacífico llegando a América, llegar posiblemente a Acapulco, que está en México, que era el virreinato de la Nueva España, y llegar ya a territorio portugués. A través de ahí ya veríamos lo que haría. Pero él no se atreve a iniciar el viaje. Bueno, pues no consigue, porque el tornaviaje, el viaje de regreso desde las Molucas hasta el continente americano, no lo encontró más que Andrés de Urdaneta en 1540. Por lo tanto, una y otra vez que intenta la Trinidad hacer ese tornaviaje, los vientos son desfavorables y tienen que regresar hasta que caen en manos de los portugueses. Esto lo escribe otro de los cronistas que va
en esta expedición, que se llama Ginés de Mafra, que era de Jerez, y él describe todos los avatares de la nao Trinidad. Y ahora vamos con la Victoria. La nao Victoria inicia el regreso, tarda 5 meses hasta llegar al Cabo de Buena Esperanza y va arrojando cadáveres por la borda. Se mueren 21 tripulantes de los 47 europeos y 13 indígenas que iban, mueren 21 tripulantes. Dice Pigafetta en sus elucubraciones que iban tirando cadáveres por la popa, dice: los cristianos que caían al mar caían con la cara hacia arriba mirando a Dios, y los infieles caían boca abajo. Bueno, pues son las cosas que escribe este hombre, que están aquí escritas, bueno, son sus palabras. Pues bueno, la verdad es que van arrojando cadáveres y llegan hasta el Cabo de las Agujas. Ahí se equivoca porque es bastante difícil yendo en línea, navegando en paralelos, es bastante difícil encontrar la tierra, y entonces pues Juan Sebastián del Cano no acierta con el cabo de Buena Esperanza, y va al Cabo de las Agujas, que está más hacia oriente, donde tiene unos temporales fortísimos y donde rompen el palo trinquete y tienen que estar derribada. La gente le pide que entren en Madagascar porque no pueden de hambre y penalidades, pero Juan Sebastián Elcano, que se muestra siempre como un demócrata, escucha a toda su gente, pero no les obedece. Solo les obedece una vez, que es cuando ya al borde de la muerte tienen que entrar en las islas de Cabo Verde, que también, para desgracia de ellos. Reparado el palo trinquete, pasa al Cabo de Buena Esperanza el día 16 de mayo. El 9 de julio, al borde del desfallecimiento, comiendo ratas que se pagaban a 2 ducados de oro. 2 ducados de oro. Se pagaban las ratas. El ducado de oro valía lo que pesaba en oro. El oro creo que ahora está a 35 euros el gramo, y pesaba 6,77 gramos el ducado de oro. El ducado de oro era una moneda de valor. Pues cada rata se pagaba a 2 ducados de oro. Se comían el cuero, se comían las ratas, se comían el serrín, bebían los orines. Es una travesía horrorosa. Sí que pasan al Cabo de Buena Esperanza, pero ya no le queda más remedio al Cano que obedecer a su gente y entrar en las islas de Cabo Verde, en la isla de Santiago la Mayor, de territorio portugués. ¿Qué argucia utilizan? Decir que vienen de América, que han sido desviados por el temporal, y que vienen de América, que no vienen de las Molucas, sino que vienen de América, y que aquí hemos llegado arrastrados por los vientos. Bien, mandan una embarcación, les dan provisiones, y mandan una segunda vez, pero claro, les dicen que les paguen las provisiones, claro, pero pagarnos, no, a la vuelta. Y a la vuelta van pero no tenían dinero, y lo único que tenían es especias. Y cuando les van a pagar con las especias, los portugueses que allá estaban se dan cuenta de que les han engañado. Entonces les apresan a los 15 que están en aquella chalupa y salen armados a la búsqueda de la nao Victoria. Juan Sebastián Elcano ordena rápidamente elevar anclas y salen pitando porque los portugueses les seguían. Tienen que abandonar a 15 hombres en las islas de Cabo Verde, que casualidad en una de las cartas, que también está en el libro que escribe Elcano cuando llega a Sanlúcar de Barrameda, le dice al emperador: acuérdense de los 15 hombres que hemos dejado en las islas de Cabo Verde. A partir de aquí, hay una cosa que yo no entiendo de la navegación de Juan Sebastián Elcano, es que no va al encuentro en las Islas Canarias, quizá no puede por el viento, por las corrientes, y las pasa de largo. Es una cosa que no termino de entender, pero es así, no toca las Canarias, y sin embargo sube en latitud, pasa de la latitud del estrecho y sube en latitud hasta las Islas Azores. Otra cosa que tampoco, salvo que sea que estaba empujado por los vientos que no podía gobernar. Bueno, hay que decir que la Victoria venía haciendo agua y achicándose continuamente se estaba achicando, venían al límite del desfallecimiento, quizá arrastrados por el viento, llegan hasta las islas de Cabo Verde, pero podían haber entrado a Cabo Verde y terminar con sus penurias, y también podían haber entrado en Lisboa y terminar con sus penurias, pero Elcano, que es un hombre de honor, quiere rendir el viaje en el mismo puerto de donde salió, y llega a Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522. Nada más llegar, le escribe una carta al emperador, y fijaros un detalle:
Muy alta e ilustre majestad, saberá tu alta majestad cómo hemos llegado 18 hombres solamente con una de las 5 naos que tu alta majestad envió en descubrimiento de la especiería con el capitán Fernando de Magalas, que santa gloria haya, e porque tu alta majestad sea servida de las cosas principales que habemos pasado brevemente, escribo aquellas y digo. Le dice muchas cosas, pero fundamentalmente, mas saberá tu alta majestad, y fijaros que le trata de tú al emperador. Quizá digo yo, por ese orgullo de noble vasco, pues él le trata de tú. Yo creo que no le hizo ninguna gracia al emperador, porque la verdad es que luego no le recompensó en absoluto. Pero vamos, mas saberá tu alta majestad, lo que en más habemos de estimar y tener es que hemos descubierto y redondeado toda la redondez del mundo, yendo por el occidente y viniendo por el oriente. Eso lo escribe, eso y más cosas. Esta es una de las partes de la carta que también está aquí y que está en el Palacio de Agurain. Esta carta original del Cano que le manda al emperador, siempre se ha pensado que estaba en el archivo de Indias, pero se sabía que era una copia y ahora se ha descubierto en el Palacio de Agurain y está en manos del gobierno vasco. Le contesta al emperador: vi vuestra letra que me escribisteis en Sanlúcar, que me hacéis saber de vuestra llegada en salvamento con la nao nombrada Vitoria, una de las 5 naos que fueron al descubrimiento de la especiería, de las que hemos holgado mucho vos haber traído nuestro Señor en salvamento, y le doy por ello infinitas gracias. Porque yo me quiero informar de vos, muy particularmente del viaje que habéis hecho, y de lo que luego que esta veáis, toméis 2 personas de las que han venido con vos, las más cuerdas y de mejor razón, y os partáis y vengáis con ellos donde yo estuviere. Aquí está la llegada a Sevilla, 18 famélicos tripulantes, en un cuadro Salaverría, que está en el Museo Naval de Madrid, pues una preciosidad de cuadro. Ellos van con estos hachones, estos cirios, van a rendir tributo a la iglesia, al convento de los mínimos, donde está Santa María de la Victoria, y van allá a hacer en peregrinación en Sevilla. Y regresó la nao Vitoria, escribo, con 18 famélicos supervivientes y 24 toneladas de especias, callo, clavo, canela, nuez moscada, que cubrió el coste total del viaje, los 4 millones de euros que había costado el viaje, con 24 toneladas de especias. Juan Sebastián Elcano se presenta en Valladolid el 18 de octubre. Y aquí hay un personaje importantísimo. Por eso cuando leemos las cosas y decimos, pero ¿cómo se están contando estas cosas? Pues porque seguramente nadie de los que escribe no se preocupan en investigar, y seguramente le preguntas a cualquiera qué fue Maximiliano Transilvano, y no sabe nadie. Maximiliano Transilvano no sabe nadie quién fue. Pues Maximiliano Transilvano es un personaje importantísimo en esta historia, porque estaba casado con Francisca, la hija de Cristóbal de Haro, por lo tanto era partícipe en una parte de esta expedición, en la 5ª parte, y asiste a este juicio que hay en Valladolid el 18 de octubre de 1522. Él asiste como testigo y toma nota y hace esa crónica que se llama De Moluses Insulis, en donde explica todo el juicio que le hacen a Juan Sebastián Elcano, al contable Bustamante, a Pigafetta y a Francisco de Albo, que son los 4 que han ido a esta audiencia del rey. Maximiliano Transilvano es un austriaco que ha venido al amparo del emperador y que rápidamente hace fortuna casándose con la hija Francisca de Cristóbal de Haro, de este rico comerciante judío burgalés. Asiste al juicio y le trata con gran devoción y respeto a Juan Sebastián Elcano, al que siempre le nombra como capitán o como capitán Cano. Juan Sebastián del Cano es capitán Cano. Entonces van haciendo las preguntas,
sale airoso, y en una de las preguntas a Juan Sebastián Elcano le preguntan: cuéntenos lo que ha escrito usted en el tiempo que estuvo viviendo junto al capitán general. Y contesta Elcano: en el tiempo que estuve con el capitán general no me atreví a escribir nada, ni incluso a hablarle. Por lo tanto, estas series que se ven ahora, en las que todos son amigos y se hablan y tal, es pura ficción. Y de eso también tengo otra anécdota, que cuando se iba a hacer esta serie del Más Allá, esta que ha hecho Miguel Menéndez de Zubillaga, amigo de Facebook, yo me ofrecí como historiador y como capitán a asesorarle desinteresadamente en esta aventura que iba a relatar, y su contestación fue que esta iba a ser una película de aventuras en la que el rigor histórico no era importante. Por lo tanto, como así se escriben las cosas, y yo tengo esa contestación, pues así puedo hablar como hablo. Entonces, dice Juan Sebastián Elcano: nunca me atreví a escribir nada, y lo que tengo escrito a partir de la muerte del capitán general se lo he dado a Juan de Sámano, secretario del Archivo de Indias. Entonces, una de las frases misteriosas que dice Elcano en esa relación que hace es esta que tengo yo recogida en la contraportada del libro, que dice, deja escrito Elcano: Magallanes y Carvalho nunca quisieron dar la derrota a las Molucas, aunque fueron requeridos por ello, porque este testigo, siendo piloto de Sarnao, lo vio. Yo siempre he pensado y he llegado a la conclusión de que Magallanes no quiso concluir el viaje, sabía que no iba a pasarlo bien cuando regresase a España, y estaba nombrado gobernador de las tierras ocupadas. Él estaba muy a gusto y muy bien allá, cristianizando y haciéndose pues una especie de dios de todos aquellos, y nunca tuvo ninguna intención, porque si no le matan, allá se queda. Nunca cogió el rumbo, y además lo dice Juan Sebastián Elcano: nunca quiso coger la derrota de las Molucas, porque este testigo, siendo piloto de la nao, lo vio. Eso lo deja escrito. Por lo tanto, en este juicio, que es muy importante para ver cómo ha ocurrido el viaje, sale muy bien parado Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano está un mes más en Valladolid, allá hace amores, por decirlo de alguna manera, con María de Vidaurreta, de la que tiene una hija. Se ve que es rápido, porque solo está un mes, y está un mes porque su vida corre peligro. Están allá las conversaciones entre Portugal y España para ver de qué lado ha caído las Molucas, porque era una de las intenciones del viaje, de qué lado están las Molucas. Entonces todos tiraban del hilo para que tiren hacia un lado o hacia otro. Entonces Juan Sebastián Elcano teme perder la vida, y le escribe al emperador una carta que también está aquí, y que le dice que le pide protección o armas para poder llevar, porque no podían ir armados. Él le pide armas y el emperador le dice que se marche, que vuelva a Guetaria, que descanse. Y él vuelve a Guetaria en diciembre de 1522. Haya terminado el periplo del Elcano en este viaje, vuelve a Guetaria, deja embarazada a María de Vidaurreta en Valladolid, de lo que luego será una niña que nunca le conocerá Elcano. Y estando en Guetaria, cuando ella piensa descansar, pero sin haber cobrado todavía del emperador, que le debe un montón de dinero, porque, ¿qué es lo que le da el emperador? El emperador le da el escudo, le da el blasón de Primus Circundediste Me, el primero que me circundó, le da una asignación de 500 ducados de oro anuales que nunca le paga, y Juan Sebastián Elcano le pide que, como a Magallanes y a Faleiro, le dé el hábito de la Orden de Santiago para él ir cogiendo pues prestigio. Se lo niega en una carta que también está aquí, y que le dice que como disculpa que los hábitos de la Orden de Santiago solo pueden dar los maestres y que a él no le corresponde. Entonces Juan Sebastián, el emperador, no le da nada, solo el título, el emblema, el escudo, no le paga los ducados. Su madre, Catalina del Puerto, tendrá que estar hasta los 80 años peleando por esto en beneficio del hijo de Juan Sebastián, de Domingo, y así vuelve Juan Sebastián cargado de gloria, pero sin dinero, a Guetaria.
Sin embargo, recibe una nueva encomienda del emperador, que vaya en una segunda expedición. Ahora ya, otra de las cosas que le había pedido que se lo niega, que la próxima expedición que vaya al de capitán general, una nueva negación del emperador. El mando de esta segunda expedición, ignorante de la mar, García Jofré de Loeixa, que está armando una flota, la flota, la Armada de las Molucas en La Coruña. Y no solo le ordena que vaya al Cano, que no se atreve a contradecirle, sino que le manda que construya 3 naus en Vizcaya. Construye 3 naus, la Anunciata, la Santi Espíritu y la San Gabriel, que representan el misterio de la Concepción. Anunciata, Santi Espíritu y Arcángel San Gabriel. Y acompaña, y ahí viene la desgracia final de la familia del Cano, le acompañan en este viaje con las 3 naus, una vez construidas a Coruña, le acompañan su hermano Martín Pérez del Cano, Ochoa Martínez del Cano, luego si queréis hablaremos porque no seguían los apellidos del de los padres, sino que se intercalaban con otros apellidos, pero eran hermanos de él, Martín Pérez del Cano, Ochoa Martínez del Cano, su cuñado Santiago Guevara y su sobrino, hijo de Santiago Guevara, Martín Guevara. Se va toda esta familia, el Cano, se van en estas 3 naus a juntarse en Coruña, que saldrá el 25 de julio de 1525, han pasado 3 años, se van todos esta familia del Cano y no regresará ninguno. La familia del Cano quedará huérfana de todos estos hijos. Morirá Juan Sebastián, morirá Martín Pérez del Cano, Ochoa Martínez del Cano, el cuñado casado con Inés del Cano, Santiago Guevara, su sobrino Martín, todos morirán. Y a esta expedición le acompaña un joven que se presenta atrevido en Guetaria, que es Andrés de Urdaneta, un joven de 17 años, hijo del alcalde de Ordicia, un bachiller, un chico que escribe bien, le hace gracia a Juan Sebastián y le dice que le va a llevar en el viaje con él, a pesar de tener solo 17 años, y que será su paje o criado. Sale la expedición es un auténtico fracaso. En la expedición, ya para acortar, que ya ha cumplido el tiempo, la expedición será un auténtico fracaso. La única nao, otra vez, será la Victoria, la única nao que complete, que llegue a las Molucas, donde es apresada, y es un auténtico... Hay que decir, para rematar esto, que las Molucas, esto que ha causado tanto sufrimiento y que da tanto dinero, son vendidas por el Tratado de Zaragoza por 350.000 ducados al rey de Portugal. Es decir, el emperador lo vende porque se da cuenta de que primero no está bien decidido si pertenecen a Portugal o a España, que la ruta es lejísima, que les hace imposible, que tienen suficiente con el oro y la plata que viene de Perú, y que quédense ustedes con las especias, que nosotros tenemos oro y plata, denme 350.000 ducados de oro, que no es nada, pero se quedan así. Juan Sebastián Elcano hace su testamento el 26 de julio de 1596 y muere el 4 de agosto de 1526. No tenía 50 años. Y para terminar, os voy a leer unas palabras, ya es lo último. Elcano se siente morir y hace llamar a sus allegados para redactar su testamento. Lo escribirá el joven Andrés de Urdaneta. Son 6 folios a doble página. En la nao Victoria, en la mar Pacífico, que es casualidad que muere en la misma nao Victoria, no es la misma, que la primera es vendida en pública subasta, hace 2 viajes a América, el primero regresa y el segundo naufraga. Por tanto, la primera, la gloriosa nao Victoria, es otra. Pero esta es en la nao Victoria, en la segunda Victoria, a un grado de la línea equinoccial, es decir, a un grado del Ecuador, a 26 días del mes de julio del año del Señor de 1526, en presencia de Íñigo Ortiz de Perea, contador de la dicha nao, capitán por su majestad. Y se presenta con 2 únicos blasones, capitán y vasco. In nomine Dei, amén. Sepan cuantos esta carta lean, de testamento vieren, como yo, el capitán Juan Sebastián del Cano, vecino de la villa de Guetaria, estando enfermo de mi persona, sano de mi mente, entendimiento y juicio natural, al cual Dios nuestro Señor me quiso dar. Elcano morirá rodeado de los suyos, de sus 7 amigos, de los de su tierra, Martín García de Carquizano, Andrés de Gorostiaga, Joanes de Zabala, Juan Sebastián Elcano. Será este último
es decir, Andrés de Urdaneta, el que apresuradamente vaya transformando las vacilantes palabras de Juan Sebastián en la maravillosa caligrafía que ha llegado hasta nosotros y que se conserva en el archivo de Indias. El cano seguirá pagando hasta exhalar el último suspiro. Su cuerpo será envuelto en un sudario y después en un trozo de lona, amarrado con cabos y lastrado con piedras, y su cuerpo se deshará en la inmensidad del océano Pacífico como un puñado de sal se disuelve en el mar. Ya que si la honra de un conquistador como Magallanes fue morir con la espada en la mano, la de un gran navegante será que su cuerpo ya muerto sea mecido por las olas del mar para toda la eternidad. Y llego ahora, en este momento final de la charla, a la misma conclusión que el historiador Manuel Romero Tagliafigo, que ha escrito el Testamento del Cano y que yo creo que es la persona que mejor le conoce porque ha estudiado su personalidad perfectamente. Y dice Manuel Romero Tagliafigo, catedrático sevillano, escritor: quizás el Cano no fuera el hombre tosco y barbudo que nos han pintado. El Cano es piadoso, teme al purgatorio, confía en su confesor, es generoso con sus hijos, sus hermanos, sus sobrinos, huérfanos y sobre todo con su señora madre. Le nombra 8 veces en el testamento a su madre, doña Catalina del Puerto. Dice mi señora madre, le trata de mi señora madre. Le nombra albacea y usufructuaria, aunque le deja como único heredero a su hijo Domingo. De la hija que tiene en Valladolid dice que le atiendan, si de Valladolid viene a Guetaria, si no, y dice escrito, no le den ni blanca, dice con esas palabras que me han llamado la atención, no le den ni blanca, lo deja escrito en el testamento. Si viene a Guetaria y es educada aquí a partir de los 5 años, 2 ducados anuales para su formación, pero deja de heredero universal a su hijo Domingo. Es hombre de pocas deudas y pocos caudales, él solo vive del mar y del fruto de su comercio. El Cano viste con jubones de tafetán acuchillado, elegantes sombreros, un buen equipo de camisas y coloridas calzas. Su docena de hilos de manicordio que deja en su testamento nos llevan a un Elcano envuelto en música de tambores, trompetas y flautas. Lee la esfera terrestre y libros de astronomía en latín. Usa anteojos, luce noble vajilla y una repleta despensa, entre la que no falta un par de barricas de vino blanco de Jerez y de Rebello. Se siente profundamente vasco y se rodea de los suyos en el momento de su muerte. Ordena misas en todas las capillas de Guetaria, en algunas de Guipúzcoa y hasta en la de la Santa Faz de Alicante, a donde ordena vaya alguien a peregrinar en su nombre. Y este fue Juan Sebastián del Cano, al que se le ha negado todo. El emperador le menospreció, quizá porque en su orgullo de hidalgo vasco el Cano le tuteaba. Le prometió el pago de 500 ducados de oro que el Cano nunca recibió. Le negó el mando de la flota de las Molucas. Le negó la distinción de caballero de Santiago. El paso de la historia le ha borrado de su crónica gloriosa y finalmente le han terminado despojando hasta de su propio apellido. Juan Sebastián del Cano, hijo de Domingo del Cano y de Catalina del Puerto. Todo esto que les he dicho con todos estos documentos, que como digo no es una propaganda porque como no está a la venta, pues está en este libro que he hecho yo y que se ha hecho en una única edición para la Expo Navalia de Vigo en mayo del 2022 de este año. Se hizo para la Expo Navalia exclusivamente, cedí los derechos, salió un libro que a mí me parece maravilloso y que fue entregado a todos los visitantes que acudían a la Expo Navalia, entre ellos al rey. Cuando le preguntaron al rey, ahí está Patricio Fernández, que es el gerente de Industrias Ferry, que es el que les fue entregando los libros, el rey le preguntó qué opina el autor sobre el viaje que estamos conmemorando, y le dijo, pues opina que sin la presencia de Juan Sebastián Elcano no hubiera habido viaje, y que su antepasado fue demasiado generoso con Magallanes, aunque eso ya debería saber usted que es antepasado suyo, le dijo. Bueno, antepasado realmente era un Austria, no era de la familia de los Borbones, pero vamos, era el rey de España en aquel momento. Y le dijo, según me dijo él,
pero esto lo debiera de conocer usted mejor que yo, porque es un antepasado suyo. Y aquí termina mi charla.